Kamala Harris visitará la frontera de Estados Unidos y México este viernes tras recibir fuertes críticas. La vicepresidenta estadounidense viajará a El Paso con el secretario de Seguridad Nacional. Sus rivales republicanos habían criticado su decisión de viajar antes a México y Centroamérica que al epicentro de la crisis migratoria. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegará este viernes a la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, junto al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en su primer viaje a una zona que está recibiendo números récord de indocumentados y después de recibir fuertes críticas por parte de los republicanos por no haber visitado el escenario más evidente de la crisis migratoria desde su llegada a la Casa Blanca en enero pasado. El viaje de Harris se produce 2 semanas después de que visitara Guatemala y México, en un intento por abordar las causas de la migración desde los países de origen, una decisión que generó el rechazo de sus rivales políticos y algunos medios de comunicación en su país de origen por hacerlo antes de ir a la frontera. Voy a visitar la frontera y lo he hecho antes, dijo la vicepresidenta entonces al recordar que había estado en la zona en múltiples ocasiones cuando era fiscal en California, pero matizó: para quienes queremos solucionar problemas, es de vista corta sugerir que voy a reaccionar a la consecuencia en lugar de atacar la causa. A principios de mayo, el presidente de Joe Biden le encomendó a Kamala Harris el reto de aliviar la crisis migratoria, la llegada de decenas de miles de migrantes sin papeles a la frontera sur, muchos de ellos familias con niños pequeños y menores no acompañados, originarios de Centroamérica. Se convirtió en uno de los primeros desafíos del gobierno del demócrata. Solo en el mes de mayo en la frontera sur de Estados Unidos se registraron más de 180,000 intentos de cruces ilegales, la mayor cifra en casi 2 décadas, según datos de la patrulla fronteriza. La visita de Harris y Mayorkas a México se producirá además una semana después de que el secretario de Seguridad Nacional se reuniera en la capital mexicana con varios funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que están abogando por la rápida apertura de la frontera común a actividades no esenciales, un cierre que ya se extiende más de un año desde el inicio de la pandemia y prolongado ahora al menos hasta el 21 de julio. Las autoridades mexicanas están acelerando la vacunación en las ciudades limítrofes mexicanas para tratar de igualar las tasas de inmunización a las de Estados Unidos y poder así retomar las actividades normales en la zona, pero Washington aún no se ha pronunciado sobre una posible reapertura. Por otra parte, en los últimos días se conoció que el expresidente Donald Trump visitará el próximo 30 de junio la frontera de Texas acompañado por el gobernador de ese estado, el republicano Greg Abbott. Tras conocerse el viaje de Harris, el exmandatario reaccionó diciendo que la vicepresidenta nunca habría ido a la zona si no se hubiera enterado de sus planes. Desde su llegada a la Casa Blanca, el gobierno de Joe Biden se ha propuesto acabar con las medidas más crueles de la administración Trump en materia migratoria, como el programa por el que enviaba a solicitantes de asilo a esperar las resoluciones de sus casos a México o algunas normas que dificultaban las peticiones de refugio a víctimas de pandillas o de violencia de género. Sin embargo, la nueva administración mantiene vigente el Título 42, una medida tomada con motivo de la pandemia por la que la frontera sur lleva más de un año cerrada a nuevas solicitudes de asilo y por la que cada mes se expulsa de manera inmediata a decenas de miles de indocumentados a peligrosas ciudades mexicanas. A Rudy Giuliani le suspenden la licencia para ejercer la abogacía en el estado de Nueva York. A Rudy Giuliani, ex abogado personal del expresidente Donald Trump, le han revocado la licencia para ejercer abogacía en el estado de Nueva York. Así lo determinó una sentencia publicada el jueves por un tribunal de apelación de Nueva York, luego de un procedimiento disciplinario en el que se encontró que había hecho declaraciones manifiestamente falsas y engañosas sobre la campaña presidencial de 2020. En el fallo, el tribunal concluye, en parte, que hay pruebas irrefutables de que el demandado comunicó declaraciones manifiestamente falsas y engañosas a los tribunales, a los legisladores y al público en general en su calidad de abogado del expresidente Donald Trump y de la campaña de Trump
en relación con el esfuerzo fallido de Trump para la reelección de 2020. Concluimos que la conducta del demandado amenaza inmediatamente el interés público y justifica la suspensión provisional del ejercicio de la abogacía, a la espera de nuevos procedimientos ante el Comité de Agravios de Abogados, AGC por sus siglas en inglés, añade. Se trata de un giro sorprendente para el exalcalde de la ciudad de Nueva York, que también fue fiscal del Distrito Sur de Nueva York y era considerado como un abogado exitoso en círculos legales. Su reputación, sin embargo, se vio afectada en los últimos años por una investigación criminal en su contra de la Fiscalía de Manhattan, que alguna vez dirigió, por presunto cabildeo ilegal. Giuliani ha negado las acusaciones. Los abogados de Giuliani, John Leventhal y Barry Cummings, dijeron en un comunicado el jueves que están decepcionados con la decisión de la División de Apelaciones del Primer Departamento de suspender al alcalde Giuliani antes de que se le conceda una audiencia sobre las cuestiones que se alegan. Esto no tiene precedentes, ya que creemos que nuestro cliente no representa un peligro actual para el interés público. Creemos que una vez que las cuestiones se exploren completamente en una audiencia, el señor Giuliani será reintegrado como un valioso miembro de la profesión legal a la que ha servido tan bien en sus múltiples capacidades durante tantos años. Un fallo inusual. Eli Honig, un experimentado analista legal en CNN, dijo que la suspensión de este tipo son inusuales. Eres un abogado, tu trabajo es representar fervorosamente a tu cliente. Muchas veces tu cliente quizás haya hecho algo malo, pero lo que no puedes hacer como abogado es mentir, dijo Honig en el programa At This Hour en CNN. Esto no ocurre todos los días, es algo muy inusual y muy extremo de parte del tribunal. Giuliani tiene que comparecer el jueves por la tarde ante un tribunal de Washington por una demanda por difamación de la empresa de la gestión de votos Dominion Voting Systems, que ha demandado a Giuliani y a otras personas por unas declaraciones que hicieron en las que alegaban fraude electoral. La Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York sostiene sobre Giuliani que sus declaraciones falsas se hicieron para reforzar indebidamente la narrativa del demandado de que, debido al fraude electoral generalizado, la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 fue robada a su cliente. La Corte dijo que se basó en declaraciones de Giuliani en conferencias de prensa, audiencias en la legislatura estatal y sus apariciones en televisión, radio y podcast. Además, una aparición en el juzgado. En algunos casos, según el fallo del tribunal, Giuliani reconoció que las declaraciones que hizo eran falsas, pero afirmó que no las hizo sabiendo que eran falsas. En cuanto a los votos por correo en Pensilvania, por ejemplo, Giuliani afirma que se basó en un miembro no identificado de su equipo que inadvertidamente tomó la información de la página web de Pensilvania, donde figuraba con errores. Escribió el tribunal citando la declaración jurada de Giuliani. Sin embargo, el tribunal concluyó, sencillamente no hay pruebas que apoyen esta explicación. En otros casos, el tribunal dijo que Giuliani no proporcionó ninguna fuente en absoluto para las declaraciones que hizo, como las afirmaciones sobre el número de personas muertas que supuestamente votaron en Georgia en las elecciones de 2020. Que dijo en varias ocasiones oscilaban entre 800 y 6,000. Amenaza inmediata para el público. El tribunal dijo que consideraba necesaria una suspensión provisional porque el comportamiento de Giuliani demostraba una amenaza inmediata para el público. Encontramos que hay pruebas de una mala conducta continuada. La infracción subyacente es increíblemente grave y la mala conducta en sí misma probablemente dará lugar a sanciones permanentes sustanciales tras la conclusión de este procedimiento disciplinario, escribió el tribunal. Aunque Giuliani dijo al tribunal que ejercería la disciplina personal y se abstendría de hacer más declaraciones sobre las elecciones en su calidad de abogado, según el fallo, el tribunal encontró que había seguido haciendo declaraciones falsas desde la presentación de la solicitud de suspensión de su licencia. No se puede exagerar la gravedad de la incuestionable mala conducta del demandado, concluyó el tribunal. Este país está siendo desgarrado por los continuos ataques contra la legitimidad de las elecciones de 2020 y de nuestro actual presidente.
Joseph Biden: nuestra democracia se basa en elecciones libres y justas. Las declaraciones falsas destinadas a fomentar la pérdida de confianza en nuestras elecciones y la consiguiente pérdida de confianza en el gobierno dañan, en general, el buen funcionamiento de una sociedad libre.